¿Qué tal amigos de Crónicas Invisibles? Esta es una nueva entrega de Mirada Latam. Sean todos bienvenidos. Estamos hoy con un nuevo tema. El día de ayer se conmemoró también el 11 de septiembre, pues íbamos a recordar ciertos puntos acerca de este acontecimiento, de este ataque terrorista por parte de Al Qaeda. Pero mientras tanto le presento pues a nuestro invitado de hoy. Él es el abogado máster en política internacional, Pablo Játiva. Él también es analista político, asesor parlamentario en temas de democracia y relaciones internacionales, con el tema migratorio y también pues con el tema de Afganistán. Vamos a estar tratando el día de hoy con él. Pablo, bienvenido a Mirada Latam. Gracias, buenos días. Buenos días, Pablo. Bueno, en todo caso, comenzamos con nuestro tema el día de hoy y es que cuéntanos cuál es ese panorama desde tu percepción que has tenido con la salida de Estados Unidos de Kabul. Se dice en comentarios que esta salida que tuvo las tropas de América, de Kabul, pues fue algo que no se debió dar. Hay otros analistas que dicen, bueno, las tropas americanas tuvieron que salir hace 8 años. ¿Qué pasó en ese transcurso de 8 años? ¿Por qué le está costando tan caro a Joe Biden esta decisión? Sí, lo primero a mencionar que es importante es que Biden está heredando un problema, ¿no? Él no lo creó. Esto empezó con la administración de George Bush, como tú bien lo señalaste, después de los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Estados Unidos, con apoyo de la comunidad internacional, ataca dos puntos desde donde ellos creían, nacían la planificación para los ataques terroristas. Estos son Afganistán e Irak, ¿no? El ataque, la guerra contra Irak y la guerra en Afganistán son lo que se ha conocido ahora en la historia de la política internacional como la guerra contra el terrorismo. Inician estos dos puntos. En el caso de Irak, entre comillas, termina con la muerte de Saddam Hussein. Recordaremos los famosos bombardeos, la intromisión de las tropas americanas de manera terrestre, la toma de Bagdad, y que terminan con el ahorcamiento de Saddam Hussein. Sin embargo, en el caso de Afganistán, el caso es muy distinto, ¿no? Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN, atacan Afganistán, toman puntos estratégicos, pero no encuentran a Osama Bin Laden sino hasta después de muchos años en la administración Obama. Y al final de esta incursión, 20 años después, ¿no? Es una ocupación muy larga, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, más que Vietnam, más que la Segunda Guerra Mundial. La ocupación en Afganistán es extremadamente larga, extremadamente costosa en términos económicos y en términos de vidas también. Pero lo más grave, termina con un resultado que nadie esperaba. 20 años después, hoy, 11 de septiembre, 20 años después del ataque a las Torres Gemelas, el Talibán vuelve a tomar el control, cuando el objetivo de Estados Unidos era justamente evitar que un gobierno talibán siga al mando de Afganistán para que no se puedan organizar ataques terroristas desde este lugar. Esto en un análisis muy superficial del tema, ¿no? Entonces, Estados Unidos retira las tropas sin un resultado concreto, ¿no? Sin esperar tampoco que el talibán en cuestión de semanas recupere el control del país, ¿no? Esto es un error tremendo de la inteligencia militar de Estados Unidos, que creían que este proceso podía tomar entre 6 y 8 meses. Estados Unidos esperaba que la resistencia por parte del gobierno afgano sea muy dura. Recordemos que Estados Unidos crea un ejército de 250,000 afganos armados por el ejército de Estados Unidos, con la tecnología de Estados Unidos y entrenados también con los estándares norteamericanos. Sin embargo, el momento de que el talibán empieza a levantarse y a moverse hacia Kabul, no hay resistencia, el ejército afgano no pelea, por una serie de motivos, entre esos que Estados Unidos siempre fueron vistos como los invasores, y el talibán, en cambio, siempre fue tomado como aquellos que nos defienden de los invasores. Es un tema muy complejo, porque tiene que ver con la religiosidad también, el tema del Corán muy metido en la subjetividad afgana, ¿no? El respeto religioso es algo con lo que Estados Unidos jamás pudo combatir, digamos, en la cabeza del pueblo afgano. El talibán no es tan enemigo como puede llegar a ser el ejército invasor, tanto de Estados Unidos como fue el de la Unión Soviética en los años 80. Entonces, es una gran derrota para Estados Unidos, sin lugar a dudas. 20 años de una guerra costosísima para que al final del día el enemigo vuelva sin mayor resistencia, sin mayor problema, y ahora las secuelas de este fracaso se van a sentir a nivel global, ¿no?
Así es, y justamente hablando de este fracaso que pasó pues en Kabul, obviamente las represiones que ya un poco comentaba Pablo acerca de, bueno, que no solamente las mujeres son las grandes afectadas de esta problemática, sino que en realidad todo el mundo, hombres, niños, niñas, pero en fin, esto ahora desencadena una ola migratoria alrededor del mundo, una diáspora nuevamente de forma masiva que existe, y ahora esta es la crisis migratoria más dramática a lo mejor de los últimos tiempos. Se podría decir que se está superando la problemática que vivieron, por ejemplo, otros países como Siria en el 2015. Es riesgoso hablar de que una crisis es más dramática que la otra, ¿no? Han sido tiempos muy turbulentos en varias regiones del mundo y cada crisis tiene su particularidad. Yo no descarto que la crisis migratoria venezolana o colombiana sea igual de dramática, con sus diferencias, ¿no? En el caso afgano, evidentemente la gente está huyendo de la violencia extrema, de una muerte segura. En el caso de Venezuela o de Colombia, en Colombia huye de la violencia, Venezuela huye básicamente de la pobreza, pero me cuesta a mí en el análisis decir esta es la peor crisis, porque si revisamos las cifras, y esto es algo interesante, en el caso sirio hablamos de más o menos 5.6 millones de refugiados alrededor del mundo. Y en el caso de Afganistán estamos por los 5 millones más todos los que se vendrán. Entonces, en términos numéricos no se debe hacer el análisis porque cada región tiene su particularidad. De Venezuela hablamos ya de 5 millones de migrantes, no de refugiados, porque el refugiado es aquel que termina el proceso de solicitar refugio en un país de acogida, pero hay 5 millones de venezolanos regados por el mundo, sin duda es un éxodo masivo, una crisis sin precedentes. Entonces a mí me cuesta decir, esta es un poco más terrible que la otra crisis. Creo que es un momento muy complejo para el mundo, creo que hay varias regiones del planeta que están sufriendo olas migratorias. Voy a mencionar algunas. La frontera entre Estados Unidos y México es un lugar de permanente crisis migratoria donde tenemos casos de coyoterismo, de trata de personas, de narcotráfico, todo básicamente mezclado en la misma frontera, en el Río Grande. La frontera entre Colombia y Ecuador es un sitio caliente para el tema de movilidad humana. Tenemos miles de personas de Venezuela y de Colombia escapando hacia el sur, no necesariamente para establecerse en Ecuador, sino para buscar un destino más estable en Perú, en Chile quizás, y muchos sí se están quedando en Ecuador también. Y qué decir, por supuesto, de las fronteras sirias, de las fronteras afganas. Hay países de Medio Oriente que están acogiendo millones de refugiados. El caso de Turquía es dramático, acoge a más de 3.6 millones de sirios, cifras de ACNUR año 2020. Entonces, esto para entender que la crisis migratoria es prácticamente global en este punto. Y algo que es importante también decir es que, aunque suene complicado, un poco cruel, las olas migratorias y las crisis migratorias son parte de la historia de la humanidad, ¿no? La migración es uno de los motores que hace que la humanidad sea lo que es hoy en día, empezando por los primeros hombres, los primeros Homo sapiens que se movían de África a explorar el resto del mundo. La migración ha sido siempre este motor que empuja el desarrollo de la humanidad. Entonces ahora, claro, tenemos crisis migratorias, olas migratorias dadas por la violencia, dadas por situaciones indeseables, pero que al mismo tiempo vienen a ser parte de la constante en la historia de la humanidad. Claro, y si hablamos de tiempos bíblicos, también se vivió crisis Así migratoria, es, por ejemplo, con la salida de los hebreos de Egipto, ¿no? así Entonces, es. eso también cabe destacar para que las personas que nos están viendo de Babahoyo, de Quito, porque Pablo es de Quito, justamente, bueno, está transmitiendo desde allá, nosotros desde Guayaquil, esa es la ventaja que nos da aquí la telemática. Ahora, siguiendo con el tema de la crisis migratoria, eh, da la casualidad de que concuerda con la fecha de las Torres Gemelas, justamente con la crisis que está teniendo en la actualidad Afganistán, ¿no? Asimismo, todos los acontecimientos terroristas que se han dado, vemos imágenes de mujeres que son reprimidas, que son golpeadas, que son, bueno, las imágenes que vemos por redes sociales constantemente. Ahora, el miedo que se tiene por parte del ciudadano ajeno a Afganistán es el miedo, ¿no? De poder recibir a estas personas porque tienen un adoctrinamiento de odio, ¿no? Bien, tienen este pensamiento de que estas personas van a ser agresivas o que en cualquier momento van a
a ocasionar un ataque terrorista. Entonces, ¿cómo poder tratar y poder evitar este tipo de pensamientos y decir, ok, bueno, necesitan ayuda, son refugiados, vienen a nuestro país no porque lo quieren, sino porque están obligados a hacerlo? Sí, es muy importante este punto que señalas porque para que la condición de refugio llegue a perfeccionarse, si es que llega a perfeccionarse en algún momento, es necesario que el país de acogida esté abierto a los refugiados, ¿no? El tema de la xenofobia, el odio al extranjero, el odio al distinto es algo muy marcado en el Ecuador y que finalmente lo que produce es el aislamiento de la sociedad ecuatoriana que no llega a mezclarse con nuevas culturas y por lo tanto no llega a crecer. Es difícil entender el tema porque en un momento de crisis económica como la que vivimos, en un momento con tasas de desempleo tan altas como las que hay en Ecuador, que de repente vengan extranjeros, es un choque fuerte con el ecuatoriano común y corriente que está desesperado por su situación económica, entonces ve al extranjero como un posible enemigo que le está quitando recursos, ¿no? Y eso no pasa solo en Ecuador, pasa en Europa, en países con niveles culturales mucho más altos como Alemania, como España. Hay un tema de xenofobia muy complejo este momento porque el extranjero es siempre visto con recelo. En el caso de Afganistán y de la gente de Medio Oriente en general, creo que es una evaluación muy injusta asociar Medio Oriente con terrorismo, ¿no? Porque los grupos terroristas, al fin del día, son células aisladas que tienen una agenda política específica, pero en Afganistán también hay arquitectos, también hay abogados, también hay médicos, hay gente que hace arte, que no tiene nada que ver con el terrorismo, que todo lo contrario, durante todo este tiempo han buscado vivir en un estado democrático donde haya derechos y han fracasado por el radicalismo religioso que existe en estos países, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente que está saliendo y buscando refugio es porque no quiere vivir en una situación de guerra, porque no son talibanes. Entonces, esa asociación es muy injusta y sobre todo refleja una ignorancia enorme por parte de quienes expresen criterios así. Yo he conocido gente de Afganistán, tuve la suerte de tener varios compañeros de Afganistán en la maestría y es gente brillante que habla varios idiomas, que se mueve por todo el mundo, con una vasta cultura, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con Es esos que juicios un poco adelantados, ¿no? les toca aprender varios idiomas justamente y creo que la mayoría son a veces traductores en su propio país, pues, ¿no? ¿Quién habla su idioma? Es la pregunta, Así es. ¿no? Entonces, ¿son los países con menos recursos los que acogen más refugiados, crees tú, Pablo? No necesariamente son los países con menos recursos, no depende del caso. Generalmente los países que más refugiados acogen son los que comparten frontera o cercanía cultural con los países en crisis, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba, los sirios huyen a Turquía o a Irak, los venezolanos huyen a Colombia, a Latinoamérica en general o a España. Entonces, no siempre son los países más pobres. Lo que define a dónde va una persona que está buscando refugio es la cercanía, el hecho de tener la misma religión, el mismo idioma, ayuda muchísimo para que esta persona decida ir allá, ¿no? Lo que te decía de los venezolanos, hay muchísimos en España, básicamente por el idioma y porque hay muchas oportunidades laborales. Hay muchos venezolanos en Colombia o en Ecuador, justamente porque está cerca de Venezuela, porque la posibilidad de retorno a su país no es tan lejana, no es tan cara, pero al mismo tiempo hablas español, la cultura es parecida, el clima no es el de Islandia, no es el de Rusia. Entonces, todas estas condiciones hacen que los países seleccionados para los refugiados sean... Bien, Pablo. Ahora, ¿son los países con menos recursos los que más refugiados acogen en América Latina o en otros países también que tienen menos recursos? Sí, no necesariamente. Generalmente los países que más refugiados acogen son los que comparten frontera con los lugares de crisis, ¿no? En el caso de Afganistán, son los países cercanos de Medio Oriente quienes más gente están recibiendo. En el caso de Siria, por ejemplo, Turquía tiene alrededor de 3.5 millones de refugiados afganos. Entonces es el hecho de estar cerca del país donde está la crisis y el hecho de compartir algunas coincidencias culturales, como por ejemplo el idioma, el tema del clima, el tema cultural en general es muy importante, ¿no? Por eso los venezolanos migran a Latinoamérica, en su gran mayoría, y a España, ¿no? Porque el idioma, la cultura es muy parecida. Entonces, en el caso de los países, de las potencias mundiales, digamos, los países más ricos, no necesariamente son quienes más refugiados acogen, ¿no? Ellos, a la gente que han llevado hacia sus países son a los que ya tenían alguna cercanía, ¿no? Los que trabajaban para el gobierno de Estados Unidos en Afganistán, en la embajada o en organismos internacionales y que de alguna manera
tenían el privilegio de estar en una lista de escape en caso de que el talibán regrese, que es lo que ha pasado con Estados Unidos. Pero ¿qué papel entonces están jugando estos países ricos para garantizar los derechos a los refugiados? Por ejemplo, está Estados Unidos, está Rusia, está China. A lo mejor hay intereses de por medio que esto no se pueda resolver. Sí, es muy interesante lo que tú mencionas. Yo diría que ellos, las potencias mundiales y en especial Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, ya jugaron un papel al invadir Afganistán, al invadir Afganistán. Su rol empezó ahí y uno de los objetivos era democratizar este país, convertirlo en un Estado de Derecho y este momento que fracasó el objetivo inicial de la invasión, lo que hay es una responsabilidad compartida, ¿no? No tienen ellos una capacidad inmediata para rescatar a esta gente, porque son 22 millones de afganos, la gran mayoría no pueden salir de su país, la gran mayoría en este momento son o van a ser víctimas del talibán, especialmente las mujeres, ¿no? En Afganistán hay una situación tan difícil en la que ni siquiera es permitido escuchar música. Si tú prendes música con alto volumen en tu casa, puede ser sujeta de sanción que van desde los latigazos hasta la prisión. Entonces, en ese sentido, las potencias no pueden hacer mayor cosa en este momento. Pero lo que tú mencionas, y es fundamental, es el rol de China y Rusia. Ahora que Occidente fracasó, Estados Unidos fracasó, China y Rusia, y lo han dicho varios portavoces chinos, ellos van a llenar este vacío. Los chinos han dicho, nosotros vamos a ayudar a la gente de Afganistán como los americanos no pudieron. Sin embargo, como sabemos, ni China ni Rusia son los mejores representantes del respeto a los derechos humanos en el mundo. Entonces, su rol en Afganistán será distinto, será el de proteger un espacio, primero geográfico, geopolítico, que es muy importante para el mundo, porque Afganistán es la conexión entre Asia y Europa, es Eurasia, y además los recursos naturales que tiene Afganistán. Es un país muy rico en minerales, en litio, en cobre, y es ahí donde China y Rusia son o van a ser víctimas del talibán, especialmente las mujeres, ¿no? En Afganistán hay una situación tan difícil en la que ni siquiera es permitido escuchar música. Si tú prendes música con alto volumen en tu casa, puede ser sujeta de sanción que van desde los latigazos hasta la prisión. Entonces, en ese sentido, las potencias no pueden hacer mayor cosa en este momento. Pero lo que tú mencionas, y es fundamental, es el rol de China y Rusia. Ahora que Occidente fracasó, Estados Unidos fracasó, China y Rusia, y lo han dicho varios portavoces chinos, ellos van a llenar este vacío. Los chinos han dicho, nosotros vamos a ayudar a la gente de Afganistán como los americanos no pudieron. Sin embargo, como sabemos, ni China ni Rusia son los mejores representantes del respeto a los derechos humanos en el mundo. Entonces, su rol en Afganistán será distinto, será el de proteger un espacio, primero geográfico, geopolítico, que es muy importante para el mundo, porque Afganistán es la conexión entre Asia y Europa, es Eurasia, y además los recursos naturales que tiene Afganistán. Es un país muy rico en minerales, en litio, en cobre, y es ahí donde China y Rusia están poniendo el ojo. Primero en el espacio geopolítico, porque desde ahí se puede controlar varios conflictos de la región del Medio Oriente, pero también es un tema de recursos económicos. Ni a chinos ni a rusos les importa ni van a priorizar el tema de los derechos de las mujeres, de las niñas, las libertades políticas, porque en sus países tampoco hay. Su interés es netamente geopolítico y económico. Entonces, hablando ahora de los refugiados, ¿a qué tipo de riesgos ellos podrían caer? Por ejemplo, ya hablábamos un poco de las mujeres y de los niños. Por ejemplo, los niños están siendo adoctrinados en ciertas áreas de Afganistán según la BBC, con un régimen de odio, con un régimen bajo el Corán. Las mujeres ya sabemos que son súper reprimidas, ellas no pueden salir ni siquiera de sus casas si no están acompañadas de un hombre. Entonces, ¿qué riesgos ellos están enfrentando los adolescentes también en Afganistán, en su territorio o fuera de él? Sí, es muy dramático el caso de niños y adolescentes porque la gran mayoría de ellos son forzados a pertenecer al ejército afgano a temprana edad, al ejército talibán a temprana edad y además son localizados en lugares de combate, en lugares de tensión. Al poco tiempo, me parece que si bien con los talibanes nada es muy fijo, es muy cambiante en cuanto a normas militares, pero desde los 15 años ya se les da un arma y se los pone en lugares para reprimir o para combatir directamente a la resistencia que pueda haber anti-talibán en Afganistán. Entonces, se vulneran todos los derechos de niños y niñas, por supuesto. Eso en el caso de los niños y adolescentes hombres, en el caso de las niñas y adolescentes de mujeres, es más dramático aún, y va a sonar feo el término, pero son intercambiadas a temprana edad como esposas,
Tú sabes que en la cultura afgana un hombre puede tener muchas esposas si es que tiene una condición económica favorable, y esto es lo que está pasando con muchas niñas, ¿no? Que se acabaron sus oportunidades de estudios, sus oportunidades de relacionarse con otras personas, de viajar, de aprender nuevas culturas, porque 16 años van a estar casadas probablemente con alguien que tiene un radicalismo religioso muy marcado y que jamás le va a permitir salir de su casa, mostrar el tobillo, va a tener que usar siempre burka y vivir en temas religiosos el resto de su vida. Entonces es una situación extremadamente dramática, por eso la necesidad de esta gente de huir. Escuchaba el testimonio de una chica que decía que prefería suicidarse al momento de que alguien las pueda tomar. Definitivamente, pues es una lástima lo que está viviendo este país y que organismos internacionales no puedan hacer absolutamente nada. Ahora, yéndonos, ya nos quedan pocas preguntas para concluir. Queremos agradecerles a las personas que siguen conectados con nosotros y también a quienes nos retransmiten, que es Babahoyo al Día y Línea de Tiempo. Un agradecimiento para ellos. Bien, Pablo, ¿qué rol está cumpliendo los organismos internacionales de derechos humanos, migración? ¿Realmente están participando activamente por asesorar, mejorar condiciones de movilidad? ¿Para qué están hechos si no pueden hacer nada? Sí, es una buena pregunta, y es una pregunta típica en la gente que estudia relaciones internacionales, política internacional, porque parecería que ya la ONU es obsoleta hace muchos años, y en muchos temas lo es. Hay que ser crítico con los organismos internacionales. Sin embargo, tienen un rol importante. En el caso de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tienen el rol importante primero de denunciar todas estas cosas. Es ACNUR quien en muchos casos pone en evidencia los horrores de lo que está pasando, no solo en Afganistán, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Ellos legitiman las denuncias ciudadanas que les llegan y ponen en evidencia que esto está pasando, y eso es importante, no hay que menoscabar ese rol que tienen, y al mismo tiempo recogen recursos tanto para acogida y educación, que vienen a ser las prioridades del ACNUR, ¿no? Ellos quieren que los países que van a acoger refugiados sepan cómo tratar a un refugiado, sepan que es gente que viene huyendo de la violencia y necesita protección. Hay que formar a la gente de los países para que evitar el tema de la xenofobia. Entonces, ese viene a ser el rol de los organismos internacionales. Sin embargo, tu criterio es compartido por muchos expertos, en el sentido de que parecería que ya su campo de acción es muy limitado, sus presupuestos no son los necesarios, pero hay que entender que en un mundo tan complicado, en un mundo en el que, empezando por Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos, él mismo rechazaba el hecho de apoyar este tipo de organismos. Entonces, ellos también han tenido que luchar con la política en general, que es una política xenófoba, excluyente, racista, clasista, muy compleja, y donde la ONU y en general estos organismos tienen que situarse en el medio para intentar proteger a los más débiles, pero al mismo tiempo tienen enormes intereses y enormes países sobre ellos diciéndoles ustedes ya no sirven para nada. Entonces yo sí coincido contigo, hay que cuestionarlos, pero al mismo tiempo hay que entender que su rol es importante, y si ellos no existirían, las condiciones de vulnerabilidad serían mucho mayores. Ok, en conclusión sería entonces que estas organizaciones sirven para recoger datos y para analizar un poco cómo está la situación de cada país con cada crisis que sufre. Bien, por último, ¿cómo podríamos combatir la narrativa de xenofobia que intenta diseminar en territorios a donde llegan los refugiados? Ya comentábamos al principio un poco de esto, pero ya a manera de conclusión, Pablo. Creo que son dos cosas básicas que tienen que hacer los estados, ¿no? Educación. Hay que decirle a la gente que el extranjero, el refugiado, no es el enemigo que me viene a quitar el trabajo, no es el enemigo terrorista que va a destruir mi país, sino que es gente que está en una condición de vulnerabilidad muy compleja y necesita ser acogida. Entonces, es obligación del Estado ecuatoriano, del Estado chileno, de todos los estados que están acogiendo refugiados, educar a su población en el sentido de que el extranjero tiene que ser incorporado, de que el extranjero nos trae valor agregado, que nos puede enseñar algunas cosas, que la cultura ecuatoriana puede ser más rica si se vuelve multicultural, que de hecho ya es multicultural, porque tenemos varios pueblos y nacionalidades dentro del Ecuador, pero si al mismo tiempo tenemos hermanos que son de otros países, nuestra cultura va a crecer aún más. Entonces, enseñar eso es fundamental por un lado, pero por otro también se necesita políticas públicas de inclusión, ¿no? Hay que darle trabajo al migrante o al refugiado que llegue en una condición
de extrema pobreza, es necesario que los estados le ayuden y es complejo en un momento de una crisis tan difícil como la que vivimos, ¿no? Es una crisis múltiple, crisis de la pandemia, crisis económica, permanente crisis política y además una crisis migratoria. Entonces, lamentablemente en esos casos, las personas que están migrando, los refugiados, pasan a ser la última rueda del coche, lo último en la prioridad. Y eso fomenta también que se vinculen a temas de delincuencia, de mafia. No siempre pasa, pero en medio de la desesperación, en medio del desempleo, muchos de ellos van a terminar cometiendo delitos. Y para evitar eso es necesario que los incluyamos en nuestra sociedad, les demos un espacio importante, los tratemos igual que cualquier ecuatoriano y así evitemos que el problema crezca, ¿no? Claro, interesante lo último que comentas, porque sí, justamente Ana Álvarez, una participante constante aquí de Mirada Latam, también comentaba lo mismo, empezar a regularizar a los refugiados o a los extranjeros, porque ellos de alguna u otra forma también van a pagar impuestos, ¿no? También vienen a tener las mismas obligaciones, deberes Así y es. derechos en otros países. Pablo, te dejamos con tu saludo de despedida para culminar esta emisión de Mirada Latam. Sí, gracias por la invitación. Nada más para ahondar en tu última reflexión sobre la importancia de incorporar a los migrantes, a los extranjeros que tenemos en nuestro país. Las sociedades crecen cuando vienen extranjeros, eso no hay que olvidarnos. El hecho de aprender de otras culturas nos hace crecer. Estados Unidos es un país de migrantes, es un gran país porque tuvo varias olas migratorias desde Europa, desde Medio Oriente, desde Asia. Entonces nosotros tenemos que tener los brazos abiertos, la cabeza abierta para entender que todo esto nos puede aportar al país, que esta gente puede enseñarnos muchas cosas, que viene a trabajar, que viene con muchas maneras distintas de hacer las cosas que al final nos pueden enseñar a progresar, ¿no? Entonces hay que recibir bien a los refugiados y a la gente que está en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias, Pablo Játiva. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Síganos por nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como Crónicas Invisibles. En YouTube también nos pueden encontrar de la misma manera. Y conmigo pues será hasta una próxima ocasión. Gracias.